para no tomar más tiempo, en el Antiguo Testamento, a uno de los libros de los profetas menores, que se llama Habacuc. Para los que no están muy familiarizados con la Biblia, lo van a encontrar ahí por cerquita de donde está Jonás, que es algo conocido también, Nahum y Sofonías. Son libros bien pequeñitos, pero con unos mensajes bien poderosos, gracias a Dios. Habacuc capítulo 3 y versículo 2. Y yo creo que un versículo vamos a leer nada más, y con eso podemos predicar hasta las 6 de la tarde con la ayuda del Señor. Habacuc capítulo 3 y versículo 2. Y cuando lo tengan, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor, y también nos contestan con un amén. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Yo me acuerdo cuando le dejé de tarea a Jessica que se aprendiera de memoria los libros de la Biblia, y estuvimos trabajando con ella hasta que se aprendió de memoria todos los libros de la Biblia. Gracias a Dios y eso les ayuda a los niños a conocer y familiarizarse con la palabra del Señor, porque busca uno los libros de la Biblia, ¿verdad? Y se hace mucho más fácil. Después, porque fui algo fuerte con estos muchachos, me gustaba que se aprendieran Biblia de memoria, porque hay momentos, ¿verdad?, que uno necesita. Ya le han preguntado a usted, una vez andaba evangelizando cuando me preguntaron, ¿y a dónde en la Biblia está que Jesús tenía hermanos? Entonces en ese momento tiene que tener, como dice en el versículo allí, ¿verdad?, en la mente, ¿verdad? Porque la gente no puede estar esperando, ¿verdad?, que uno empiece a sacar el teléfono, a buscar en Google, ¿verdad?, a ver dónde es que está. Entonces, y hay gente que lo hace por ver que tanto uno sabe también de la palabra del Señor, y es bueno estar bien familiarizado con la palabra de Dios. Y me acuerdo que Jessica, bien pequeñita, se sabía los frutos del Espíritu también, y se los decía así, toditos enseguida. Y como sea, gracias a Dios, hace un efecto en la vida de ellos, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Vamos a leer Habacuc, es la oración de este profeta, y en el capítulo 3, versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor, y esto lo hacemos siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Lo vamos a leer otra vez, el versículo 2, que es el texto clave que tomamos en esta tarde. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Gloria a Dios. Vamos a orar para que Dios añada mucha bendición a esta palabra. Le damos gracias, Señor, en esta tarde por la bendición que nos da, Señor, de estar otro día más aquí en este santuario. Padre Santo, siempre con este buen deseo de continuar predicando su palabra, Señor. Esta palabra, mi Dios, que no es palabra mía, es palabra suya, Señor. Le ruego, Padre eterno, que nos use a nosotros como un simple canal de bendición, Padre amado, para que su palabra pueda fluir a través de nosotros, Señor, y que pueda traer, Dios mío, esa unción del Espíritu Santo, para que pueda llegar, oh Señor, no solo a la mente de las personas, sino que pueda llegar también, oh Dios mío, al corazón, y pueda cambiar nuestro corazón, oh Señor. Cambiando nuestro corazón puede cambiar todo nuestro ser, puede cambiar toda nuestra alma, puede cambiar nuestra manera de pensar, oh Señor. Le ruego, Padre Santo, que así como la oración que hacía
este profeta, oh Señor, esta oración también llegue delante de su trono, oh Señor, como la ofrenda de la tarde que se hacía en el tabernáculo, oh Señor amado. Oh Dios mío, que cuando nosotros hablemos de su palabra y comencemos a ministrar, Padre Santo, la nube de Jehová, la chequina de gloria, Señor, que caía sobre aquel tabernáculo, pueda también reposar aquí en este lugar, oh Señor, que las caricias del Espíritu Santo puedan fluir a través de nosotros, puedan fluir, oh Señor, a través de nuestra garganta, a través de nuestra mente y de nuestro corazón, oh mi Dios amado, para que traiga, oh Señor amado, como dijo el profeta Jeremías, sanidad y medicina sobre su pueblo, oh Señor, en esta hora, Señor, en este tiempo, momentos cruciales que estamos viviendo, Señor, momentos, oh Señor amado, como los tiempos de Habacuc, cuando la idolatría era grande, cuando el desánimo era grande, Señor, cuando el pecado era grande, oh mi Dios amado, el pueblo que había conocido a Jehová Dios de los ejércitos, el pueblo portador de la ley, el pueblo que conocía, había visto las maravillas, le habían contado, Dios mío, cómo usted los había sacado con brazo fuerte, con mano extendida, con mano poderosa, cómo había abierto el mar rojo, cómo habían pasado por tierra seca, la tierra, Dios mío, donde pasaba el río Jordán. Ahí habían caminado, Señor, en tierra seca. Pero estas personas, oh mi Dios, este pueblo que había visto los grandes hechos portentosos, en ese momento se habían olvidado de su ley, oh Señor. Se habían olvidado de Dios. Yo le ruego en esta tarde, Señor, como esa oración del profeta también, oh Cristo de la gloria, que pueda avivar su obra, Señor, en medio de los tiempos, en medio de estos tiempos, oh Señor, donde la gente le tiene más miedo a qué va a decir el gobierno que a lo que va a decir el Rey de Reyes y Señor de Señores. Le damos gracias, Señor, en este día para honra y gloria de su santo nombre. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Qué bueno ha sido el Señor. Necesitamos un avivamiento poderoso en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen así? Necesitamos avivamiento. Necesitamos avivamiento en la iglesia. Necesitamos avivamiento en nuestra casa. Necesitamos avivamiento en nuestros lugares de trabajo. Se necesita avivamiento en las escuelas. Que los niños puedan hablar, que los jóvenes puedan hablar del Señor en las escuelas también. Se necesita un avivamiento. Lo necesitamos aquí en la iglesia. Estaba escribiendo esto y escribí ahí: avivamiento no significa iglesias llenas de gente. Avivamiento significa no iglesias llenas de gente, sino personas llenas de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Gloria a Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos como hijos de Dios. Y yo quiero decirle de antemano, la gente habla de avivamiento y pocos dicen ¿qué es avivamiento? Avivamiento no es tanto de que la gente levanta las manos en las iglesias, de que la gente adora al Señor. Avivamiento es más que todo parecerse más al Señor, estar más cerca de Dios y que nuestro corazón, ¿cómo sería la expresión? Que nuestro corazón se parezca o busque más las cosas del Señor. En otras palabras, que nuestra vida alcance un nivel espiritual más grande, que nos preocupemos por lo que Dios se preocupa. Esa era la expresión que quería encontrar. Que nos importen las cosas que a Dios le importan, que nos concierna las cosas que a Dios le conciernen más. En lo que Dios se interesa, que nosotros también nos interesemos. Y Dios se interesó tanto en este mundo que llegó a grado que envió todo lo que tenía, lo mejor que tenía, a su Hijo unigénito, a Jesucristo, el Hijo de Dios, a que viniera a morir para salvar a los pecadores. Entonces nosotros podemos alcanzar un nivel grande de avivamiento cuando nosotros
estemos, que nuestro corazón pueda latir al ritmo del corazón de Dios, que nos interesemos en las cosas que Dios se interesa también. Ahora, el avivamiento o el nivel espiritual de una persona o la profundidad de avivamiento va a depender exactamente de la cantidad de arrepentimiento que haya dentro de nosotros. Y yo le voy a dar una advertencia de antemano. Este mensaje no es una predicación para gente tiernita en el evangelio, para gente que comienza a dar paso. Posiblemente no lo entienda, pero es una palabra bien sensitiva que Dios me ha dado esta semana y ha estado tratando en mi vida precisamente antes de que trate con ustedes. Y yo le voy a decir algo, palabras, expresiones bastante fuertes, pero vienen de la palabra del Señor, vienen del trono de Dios. Y yo quiero decirle que para que haya un avivamiento en nuestra vida, tiene que haber un arrepentimiento, no un remordimiento por las cosas que hemos hecho, sino un arrepentimiento, un cambio de mentalidad, un cambio de pensar, un cambio de corazón, que busquemos más el rostro del Señor, que no sea una vida cómoda. Una vida cómoda nos lleva a nosotros a tibieza, a sueño, a muerte espiritual. Nos lleva a ser víctima del enemigo. Yo creo que en estos últimos tiempos se necesita ese avivamiento, porque necesitamos nosotros como hijos de Dios llenarnos del poder de Dios para poderle testificar al mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno es el Señor. Gloria a Dios. Hay que preparar, en primer lugar, nosotros tenemos que preparar nuestro corazón con un arrepentimiento genuino. Aquí tenemos nosotros lo que es la oración de este profeta, el profeta Habacuc, hombre que se levanta en tiempos muy difíciles en la nación de Israel. Estaban viendo momentos tan cruciales en la vida que Dios estaba preparando a los caldeos en ese momento para que vinieran a llevarse los cautivos en castigo, porque no se arrepentían de su manera de vivir, un arrepentimiento espiritual. Pero ahí aparece un hombre llamado Habacuc, que él creía en el Señor, estaba convencido. Si vemos en el capítulo 1, comienza a quejarse delante de Dios. No a quejarse de Dios, sino a llevar su queja delante de Dios. Y le decía: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vamos a ver estas cosas? Si hubiera eso dentro de nosotros también, diciendo: ¿hasta cuándo vamos a ver tantas cosas aquí en el mundo? ¿Hasta cuándo estaremos viendo gente que le predicamos semanalmente y continúan su vida de pecado? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero el profeta estaba convencido que había un Dios en los cielos que contesta las oraciones, y que había ese Dios que se preocupaba por el mundo, y que no importando cuánto tardara, él tenía esa paciencia, porque sabía que en un momento Dios iba a despertar aquel mover del Espíritu Santo en el pueblo, gloria al Señor, y iban a agarrar ese valor para poder también testificar de lo que Dios es capaz de hacer. Y es cuando él termina diciendo: aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. Avivar es reavivar, animar, encender esa llama que se ha apagado en muchos evangélicos hoy en día. Eso significa cuando nosotros tenemos una planta, ¿verdad? Y deja de caerle, la vemos que está a veces tristita, ¿verdad? Que ya se muere. Pero comenzamos nosotros nuevamente a ponerle agua, y decimos nosotros: ya no se va a morir, ¿verdad? Ya se ve que está agarrando fuerza nuevamente. Y eso era lo que quería el profeta, que de alguna manera Dios pudiera otra vez levantar ese pueblo, aquella gente que Dios le había dicho: ustedes van a ser un reino de sacerdotes, los portadores de la palabra del Señor, los que iban a ser ejemplo en aquella nación. Esas personas se habían alejado
del Señor. Y por eso es que el profeta se queja delante de Dios, porque sabía el gran compromiso que tenía ese pueblo, el pueblo escogido del Señor. Luego es cuando él dice: Señor, aviva esta obra. Y me deseo que Dios nos avive a nosotros, para que podamos sentir ese deseo de alcanzar más gente para Cristo, de alcanzar a nuestra familia, a los vecinos, a la gente a nuestro alrededor, predicarles el evangelio de Jesucristo. Yo le voy a dar una estadística que dio un hombre bien reconocido aquí en Estados Unidos, se llama Jorge Berna. No se puede, yo le voy a dar la advertencia, no se puede evaluar la vida espiritual de una persona por lo que nosotros vemos, porque Dios es el único que conoce la relación de cada uno con Él. Pero a lo más que se puede, la gente hace sus estadísticas en base a los números que se reportan, en base a lo que se sabe, lo que se conoce a la población de Estados Unidos. Dijo que habían como 70 millones de cristianos adultos aquí en la nación, aquí en Estados Unidos. Y comienza este hombre a hacer sus estadísticas. Y cuando él comienza a ver la condición espiritual de la nación de Estados Unidos, termina diciendo, antes de revelar sus nombres, terminó, como decimos nosotros, con la cara en el altar diciendo: Señor, aviva tu obra en este tiempo. Estamos muy mal aquí en este país. Y comienza después él a revelar lo que estaba pasando en esta nación, y comienza a decir: 95% de los estadounidenses que son cristianos o que se llaman cristianos nunca han ganado una persona para Cristo. De esa cantidad, muchos de ellos, dice, no saben cómo guiar a alguien a Cristo. Y es una tristeza muchas veces. Conocemos del Señor, sabemos del Señor, hemos recibido a Cristo, pero tenemos dificultad para presentarle el plan de salvación a una persona. Y eso nos debe a nosotros preocupar como hijos de Dios. Debemos de aprender a usar esta arma que nosotros decimos que portamos. Andamos una arma poderosa, pero hay gente que todavía no sabe usar esta arma que es tan poderosa. Y yo le ruego que se preocupe y nos preocupemos cada día más por aprender más de la palabra del Señor y aprender a guiar a alguien a Jesucristo. 95%, dijo él, de personas nunca han guiado a alguien para Cristo, nunca se han ganado una alma para Cristo. 25% de los que asisten a una iglesia son los que sostienen la obra misionera en totalidad, que se preocupan porque esta obra continúe hacia adelante. Ese mismo 25% son los que están constantes ofrendando y diezmando en la congregación, siempre para continuar expandiendo el reino del Señor. Gloria a Dios. 2% están comprometidos en salir a evangelizar semana tras semana. 2% nada más han agarrado esa tarea, que hay que salir a evangelizar, a predicarle a la gente. El índice de divorcio en Estados Unidos ha igualado entre los cristianos con los no cristianos. 50, otras estadísticas 55. Antes era 30, 35 de los cristianos terminan en divorcio. Ahora ha igualado. Y esto nos dice a nosotros: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Necesitamos presencia del Señor en nuestra casa, en nuestra vida, en los hogares, en los lugares de trabajo. Necesitamos que Dios
haga una obra grande por medio de un mover. Y yo creo que en los últimos tiempos, como habló el profeta Joel, en aquellos tiempos, dicen Hechos de los Apóstoles, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y yo creo que en estos últimos tiempos, como se ve la política en el Medio Oriente, como se ve la violencia acá, estamos viviendo momentos cruciales en que la venida del Señor está cerca. Y en estos últimos tiempos yo creo que Dios va a derramar un avivamiento poderoso, porque va a sacudir a mucha gente, porque mucha gente y toda la tierra, dice la Biblia, será llena del conocimiento de la palabra del Señor. Yo creo que Dios va a mandar un despertar en estos últimos días. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Poderoso es el Señor. Necesitamos un avivamiento, y ese avivamiento va a comenzar con usted, va a comenzar en mi vida, cuando nosotros comenzamos a buscar más a Dios. Cuando yo he estado en una iglesia donde hay bastantes, me gusta sentarme cerca de donde está aquel que aplaude, cerca de donde está aquel que dice aleluya, ¿verdad? Hay gente que grita, ¿verdad? Cuando hacen un gol o cuando el partido va ganando, grita. Pero en la iglesia le da temor gritar. Yo quiero decirle que no se avergüence, gloria a Dios. Aquí puede aplaudirle al Señor. Aquí le puede dar un gloria a Dios con todo lo que se merece. Darle la gloria al Señor. Yo me acuerdo que en la iglesia allá en Nueva York se convirtió un muchacho que era de Colombia. Y él le gustaba, ¿verdad?, alabar al Señor. Y luego algo pasó en la iglesia, ¿verdad? Y le dice a un hermano que estaba ahí, que era bastante grande, ¿verdad? Como los americanos, ¿verdad? Grande. Y le dice, hermano, le dice, esto que acabamos de escuchar, le dice, merece darle un gloria al Señor. Sí, hombre, le dice él, ¿verdad? Gloria a Dios, dijo él, ¿verdad? Y le dice el colombiano, ¿verdad? Con la experiencia de ellos, Ave María, hermano, le dice, con ese gran cuerpo que tiene, le dice, yo pensé que iba a botar esta pared, le dice, le dice, un gloria a Dios con todo, le dice, por lo que Dios continúa haciendo. Entonces, en nosotros debe de haber ese deseo de exaltar a nuestro Señor por todo lo que Él ha hecho. Gloria a Dios. Ahora, quiero que veamos los síntomas que le indican a una persona, que necesita un avivamiento. Vea lo que dice Sofonías, y es profeta contemporáneo también de Habacuc. Y él les dice a su pueblo, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, con lámpara, despacito. Y castigaré, le dice él, a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal, que se habían quedado reposando tranquilos. Hay mucha gente hoy en día reposando tranquilos, les da lo mismo su vida espiritual, o sea, en otras palabras, no le preocupa su vida espiritual ni la vida espiritual de los demás alrededor. Pero viene el momento en que Dios va a escudriñar esa vida y va a comenzar a sacudirlo. Gloria a Dios, que reposan tranquilos. Ahora, hay síntomas y yo quiero que nosotros los veamos en esta tarde. Y si le vamos a tener que dar vuelta al gato, le vamos a dar vuelta al gato. Los que ya saben de qué se trata, ya se están riendo. Para los que no saben y los que van a ver esta predicación también, si queda grabada, llegó un gran predicador a predicar a una iglesia. Y dio su predicación de los que predicaron como 3 décadas antes de Billy Graham. Y llegó y hizo la predicación. Cuando termina de predicar, se acerca una señora y le dice, evangelista, le dice,
no me gusta como usted predica. A él no lo sorprendió porque evangelista, ¿verdad? Con una experiencia, una trayectoria larga. Y le dijo, ¿verdad? Con toda honestidad, y le dice, perdón, le dice, ¿verdad? No fue mi intención, le dice, pero sinceramente ese es mi estilo de predicar. Entonces le dice ella, sí, pero no me gusta como usted predica. Entonces él le dice, ¿verdad? Le podría preguntar por qué, le dice, ¿verdad? Tal vez eso me ayuda a mí a mejorar. Entonces le dice ella, porque usted le dice, soba el gato, le dice, the wrong way, como que dice al revés. Usted sabe, cuando nosotros sobamos un gato, ¿verdad? O un perrito, lo sobamos así, ¿verdad? De la cabeza para atrás. Entonces ella le dice, usted lo está sobando al revés, como que dice, ¿verdad? Le estaba raspando, le estaba llevando cosas, ¿verdad? De su vida. Y le dice, usted está raspando el gato, le dice en sentido contrario. Y le dijo él, ¿verdad? Perdón, le dice, hermana, le dice, ¿verdad? Pero a lo mejor, le dice, va a tener que darle vuelta a su gatito, le dice, ¿verdad? Para que no le descompongan el peinado. Gloria al Señor. Entonces, en nuestra vida, a veces hay cosas que nosotros lo tenemos que acomodar distinto para poder alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. Síntomas que una persona necesita un avivamiento, empezando con esta persona que está acá. En primer lugar, necesitamos avivamiento cuando no estamos amando al Señor como lo amábamos al principio. Hay gente que se acuerda lo que hacía cuando recién recibió al Señor. Le quería contar a los vecinos. El que no hablaba inglés a la manera que podía, le quería decir a los vecinos, algo grande ha hecho Dios en mi vida. Contaba en el trabajo, andaba escuchando alabanzas en el carro. Las noticias se quedaban para después. Los shows de cosas que no interesan se quedaban para otra hora. Lo primero era la lectura de la palabra del Señor, era andar escuchando las alabanzas, era un avivamiento continuo. Andaba viviendo en el primer amor. Van a comer a un restaurante, dejan ahí su propina y con la propina una tarjeta de la iglesia o un tratado. Todo eso lo hace mucha gente en el primer amor, pero luego comienza despacito a irse alejando y luego necesitamos nosotros regresar a ese fuego, a eso que teníamos al principio, que a todos le queríamos predicar acerca de las buenas nuevas de salvación. Si a nosotros se nos ha apagado ese fuego, como le dijo Pablo a Timoteo, aviva el don que hay dentro de ti. Yo sé que todos tenemos un don que Dios nos ha dado y lo podemos poner a trabajar nuevamente si buscamos el primer amor que teníamos en un principio. Gloria a Dios. Si nos hace falta ese deseo de amar a Dios como alabábamos al principio, necesitamos un avivamiento. Cuando nuestros intereses terrenales vienen a ocupar un lugar antes de nuestros intereses espirituales, necesitamos un avivamiento. Cuando preferimos leer otras cosas o ver el show preferido antes de leer la palabra del Señor, necesitamos un avivamiento. Cuando hay tiempo para las otras cosas y si hay tiempo, entonces se aparta tiempo para Dios, necesitamos un avivamiento. Gloria al Señor. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Miremos, hermanos, cómo andamos aprovechando
viene el tiempo, porque los días en que estamos viviendo son días malos. No es tiempo de estar durmiendo, es tiempo de estar con nuestras lámparas encendidas, es tiempo de estar velando, porque la venida de nuestro Señor y Salvador se acerca. ¿Cuántos lo creen así? Cuando nosotros no nos concierne realmente, decimos que va a venir el Señor, pero no estamos esperándolo como que va a ser. Hoy esta noche puede sonar la trompeta. Si a usted le dijeran que esta noche va a sonar la trompeta con seguridad, yo le aseguro que caemos de rodillas buscando al Señor. Y son bienaventurados, dice la palabra, aquellos que aman y esperan su venida. Gloria al Señor. Debemos de estar nosotros esperando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando no tenemos deseos de orar, ¿sabe qué es lo que más cuesta? No es orar, sino apartar tiempo para orar. Es una cosa bien difícil cuando no sentimos deseos de orar, cuando nos podemos quedar tarde viendo televisión, pero cuando nos podemos a orar nos da sueño. Necesitamos un avivamiento y fortalecer esas rodillas paralizadas. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre, y que lo torcido, dice la Biblia, se meta al camino y que lo áspero se vuelva a allanar. Gloria al Señor. Una vez, ¿verdad? Un hermano estaba predicando y yo no pensé que iba a ir tan al extremo. Y dijo, yo cuando recién había llegado al evangelio, dice, hasta los pelitos que tenía aquí en la rodilla, dice, se me cayeron, dice, ahora ya me volvieron a nacer otra vez, decía, y se levantaba el pantalón y enseñaba las rodillas, ¿verdad? Nosotros no queríamos ver eso, pero él quería llevar su punto, ¿verdad? A que lo entendiéramos, que al inicio se había, dice, acabado el pelo de las rodillas, porque pasaba orando, gloria al Señor, buscando la presencia del Señor. Pero ahí es cuando nosotros vemos victoria espiritual en esta guerra que nosotros tenemos, y yo creo que lo podemos lograr si buscamos al Señor de todo corazón. Y me buscaréis, dice la Biblia, y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Mucha gente se pregunta, ¿a dónde está el Dios de Elías? Aquel que descendió fuego del cielo, aquel que paró la lluvia por 3 años y medio. Y la gente dice, ese es el mismo Dios que nosotros tenemos, pero no cae fuego absolutamente para nada. Gloria al Señor. Yo le pregunto a alguien una oportunidad, mejor preguntémonos, ¿a dónde están los Elías? ¿A dónde están los Elías que Dios puede levantar en estos días? Yo creo, amados hermanos, que Dios en estos momentos puede levantar Elías, gente que se pare con poder, que pueda orar, gente que le diga al paralítico, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo que podemos recibir de ese poder si tantito comenzamos a buscar más al Señor. Busqué a Jehová, dice el Salmo, y Él me oyó. Si nosotros lo buscamos, podemos recibir ese poder y esa autoridad que se necesita hoy en día. Hay una calamidad grandísima aquí en este condado. Gente en alcohol, gente en droga, gentes adictas a tanta basura que ofrece el mundo. Y para llegar a esos lugares se va a necesitar poder de lo alto. Se va a necesitar ese poder no solo para hablar, sino poder para sentir ese deseo y esa necesidad que hay allá afuera. Necesitamos un avivamiento. Gloria al Señor. Cuando conocemos la verdad en nuestra mente, pero no la llevamos a nuestro corazón. Hay gente que sabe mucha Biblia, pero aplica poca Biblia a su vida. Necesita un avivamiento. Gloria a Dios. Cuando hacemos muy poco el esfuerzo por testificarle a los perdidos, eso debe ser una de las prioridades en nuestra vida. Cuando hay creyentes enemistados en la iglesia y no se hace un esfuerzo por reconciliarse, se necesita un avivamiento. Cuando los esposos y las esposas no oran juntos, hay gente que solo ora juntos a la hora de comer, y se entiende que a veces hay distintos horarios de trabajo.
pero en todo momento debe haber ese deseo. Y yo le dije a esta pareja que se acaba de casar, parejas que oran juntos, permanecen juntos. Garantizado, gloria al Señor, que buscan al Señor, porque entre más buscan a Dios, más se llenan del amor de Dios y tienen más amor que dar el uno para el otro. Cuando dejan de orar juntos, se empiezan a distanciar poco a poco. Cuando solo oran juntos para comer, cuando no oran juntos para acostarse a dormir. Gloria al Señor, son cosas que nosotros hemos practicado ya por bastantes años, gracias a Dios, y hemos visto la diferencia que hace. Gloria al Señor. Hay gente que no le parece esto, pero estadísticamente hablando, científicamente hablando, ha sido comprobado que las parejas que se acuestan, que como es que cenan juntos y se van a dormir a la misma hora, tienen un nivel muy, pero muy bajo de divorcio, porque están compartiendo juntos más tiempo. Y a veces dice, ya no nos entendemos, porque tienen tiempo de que no se sientan a platicar y ya se desconectaron completamente. Se tienen que empezar a conocer otra vez, porque nosotros cambiamos de 2 a 3 años. Nosotros damos un cambio grande. Si no lo cree, pregúntele a mi esposa. Ya no somos el mismo de 3 años atrás, especialmente por aquí, ¿verdad? Ya se ve un poquito blanco el pelo. Gloria a Dios. Pero nosotros necesitamos un avivamiento. Cuando nos preocupamos más por la educación secular de nuestros hijos que por la educación espiritual. Educación espiritual, no espere o no esperemos que se la van a dar en las escuelas. La escuela no quiere saber nada de eso. Eso comienza en el hogar, en la casa. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando nuestro canto y nuestra adoración carece de vida, necesitamos nosotros un avivamiento. Cuando nuestro corazón está frío, cuando hace tiempo que no derrama lágrimas delante del Señor, yo quiero decirle, haga lo posible de venir al altar o hacerse un altar, ¿verdad?, en la casa. No precisamente levantar un altar, sino un lugar donde se ora y que llore en la presencia del Señor. Si no lo hacemos, Dios puede mover algo de nuestra vida. Y dijo el pastor esta mañana, si quiera Dios, dice, los llevará toditos en bancarrota, dice, los que estamos acá, que se nos acabe todito lo que tenemos, porque cuando eso se termina, entonces si la persona